Vamos a ver en este video cómo es que se realiza la suma algebraica. Comenzamos con la parte más simple de la suma, que se refiere a la suma de monomios. Bueno, sabemos que la condición para que podamos sumar algebraicamente dos términos o más es que esos términos sean semejantes. Aquí valdría la pena recordar a qué le llamamos términos semejantes. Recordamos aquí las partes de las que consta un término. Un término tiene un signo que va delante de toda la expresión. Aquí, por ejemplo, tenemos un 5a cuadrada. Como no aparece el signo, recordamos que hay una regla que dice que cuando el signo de más o de menos no se encuentra junto al coeficiente, suponemos que ese signo es de más. Entonces aquí el 5 tiene un signo de más y por eso no se escribe. En cambio aquí el 3a cuadrada sí aparece con su signo que es menos. Después del signo los términos tienen un coeficiente. En este caso el primer término tiene el coeficiente 5 y el segundo término tiene el coeficiente 3. Y posteriormente tienen una letra con exponentes o varias letras con sus exponentes. A las letras y a los exponentes que acompañan a esas letras se les llama base del término. Aquí, por ejemplo, para ese primer término, a este término que tenemos acá, la base es a cuadrada. Y para este otro término que tenemos aquí también, la base es a cuadrada. Entonces, tanto el término 5a cuadrada como el término menos 3a cuadrada tienen la misma base. Y entonces decimos que cuando dos términos tienen la misma base, se llaman semejantes. No importa qué coeficiente tengan y tampoco importa qué signo tengan. Si los términos tienen las bases iguales, como es este caso, entonces se llaman semejantes. Y eso es fundamental porque para que la suma algebraica se pueda efectuar, debe cumplirse con ese requisito. Solamente podemos sumar términos cuando estos son semejantes. Una vez que ya verificamos que los términos son semejantes, entonces podemos sumarlos. ¿Y cómo se suman? Bueno, pues aquí solamente vamos a efectuar la suma de los coeficientes. Recordamos que hay una regla para los signos. Cuando sumamos, en este caso, términos semejantes, tenemos que aplicar la regla que dice: si los coeficientes de los términos tienen signos iguales, entonces se suman los valores absolutos. En este caso el valor absoluto de 5 es 5 positivo y el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces regresamos a la regla. Si los coeficientes tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos. En este caso los coeficientes no tienen signos iguales. La otra parte de la regla dice: si los coeficientes de los términos tienen signos diferentes, entonces se restan los valores absolutos. Como aquí se cumple esa segunda parte, ya que los signos son diferentes, restamos los valores absolutos. Restamos entonces 5 menos 3, esto nos da 2. Y la regla continúa. Una vez que efectuamos esa reducción aplicando la regla, el resultado va a tener el signo que tiene el coeficiente de mayor valor absoluto. En este caso, el mayor valor absoluto lo tiene el 5, que es positivo. El resultado va a ser positivo. Entonces, para que podamos sumar los términos, tienen que ser semejantes. Si son semejantes, procedemos a aplicar la regla de los signos en los coeficientes. Es lo que acabamos de hacer. Y finalmente lo que hacemos es repetir la base.
Repetimos la base porque ya dijimos que al ser semejantes, pues la base es la misma. Y eso me queda a cuadrada. Y aquí aplicamos solamente una regla que dice, si al comenzar a escribir una cantidad, esta es positiva, el signo no se escribe. Como aquí estamos expresando este resultado que es positivo y estamos comenzando a escribir, entonces podemos omitir el signo de más y solamente nos queda 2a cuadrada. Aquí ya sumamos entonces dos términos que son semejantes. Aquí tenemos ahora este otro ejemplo. Aquí tenemos para sumar el término que es menos 3x cuadrada y cúbica con el término que es menos 8x cuadrada y cúbica. Ya comentamos que para que podamos sumar, primero tenemos que verificar que sean semejantes los términos. Aquí la base del primer término es x cuadrada y cúbica. La base del segundo término es x cuadrada y cúbica. Por lo tanto, como tienen la misma base, los términos son semejantes y podemos sumarlos. Efectuamos la suma. Checamos aquí entonces primero los signos de los coeficientes. Como los signos son iguales, entonces vamos a sumar los valores absolutos. El valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de menos 8 es 8. Entonces sumamos 3 más 8 y eso me da 11. La regla dice, si los coeficientes son iguales, tienen signos iguales, entonces sumamos los valores absolutos que ya hicimos y el resultado va a conservar el signo que tienen ambos coeficientes. Entonces el signo es menos. Una vez que ya hicimos la suma de los coeficientes, simplemente vamos a repetir la base que es x cuadrada y cúbica. Y con eso hemos sumado esos otros dos términos. Tenemos aquí esta otra suma de términos algebraicos. Regresamos. La condición para que podamos sumarlos es que las bases sean iguales, o sea que los términos sean semejantes. Aquí este primer término es menos 3a cuadrada b y el segundo término es más 7ab cuadrada. Si observamos, ambos términos tienen las mismas letras, tienen la A y tienen la B. Pero ¿qué ocurre? Aquí, en este primer término, el exponente de A es 2 y en este segundo término, el exponente de A es 1. En el exponente de B, que se encuentra en el primer término, es 1 y el exponente de B que aparece en el segundo es 2. Entonces, aunque las letras están repetidas en ambos términos, no sucede lo mismo con los exponentes. En uno tenemos a cuadrada y en el otro tenemos simplemente a. En uno tenemos b y en el otro tenemos b cuadrada. Entonces, estos dos términos no son semejantes y por lo tanto no se pueden sumar. La suma no es posible realizarla porque ya dijimos que la suma solamente se puede realizar si ambos términos son semejantes. Aquí tenemos ahora otra suma propuesta. Vamos a observar, aquí ya no tenemos dos términos, sino tenemos 4. Si comparamos el primer término con el segundo, vemos que no son semejantes, por lo que comentamos en el ejercicio anterior. Aquí tenemos a cuadrada y aquí tenemos solamente a. Entonces, el primer término, no lo podemos sumar con el segundo. Y observamos el tercero y tampoco es semejante. Sin embargo, el último término, el cuarto, sí es semejante con el primero, porque ambos tienen la misma base. Este término y ese son semejantes. Entonces, podemos sumar
el primer término con el cuarto. Y lo hacemos entonces. Eso nos queda que es igual. Aplicamos la regla de los signos para la suma. Si los signos son diferentes, restamos los valores absolutos. Entonces, el valor absoluto de menos 5 es 5. El valor absoluto de más 3 es 3. Restamos entonces 5 menos 3 nos da 2. Y el signo que va a tener el resultado es el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Entre 5 y 3 el mayor valor absoluto lo tiene el 5, que es negativo. Y ahora simplemente vamos a repetir la base. A cuadrada B. Eso es todo lo que hacemos en la suma de términos. Ahora, ¿qué sucede con el segundo y el tercer término? El segundo término tiene la base AB, A con exponente 1 y B con exponente 1. Y es la misma base que tiene el tercer término. Por lo tanto, estos dos términos también podemos reducirlos, también podemos sumarlos. Hacemos la suma, aplicamos la regla de los signos. Como tienen signos diferentes, hacemos la resta de valores absolutos. Restamos valor absoluto de más 8, que es 8, con valor absoluto de menos 6, que es 6. 8 menos 6 me da 2. 2. El signo vamos a escribir el del número que tiene mayor valor absoluto, en este caso es positivo, y nos queda positivo 2. Una vez que ya efectuamos la suma de los términos, de los coeficientes, y aplicamos la regla de los signos, solamente repetimos la base. Y ya tenemos entonces la suma de esos 4 términos, donde por parejas resultaron semejantes. Aquí tenemos este otro ejemplo. Es claro que aquí todos los términos son semejantes, todos tienen como base x cuadrada. Aquí lo que ocurre es que son varios, y si nos vamos estrictamente a la regla de la suma, dice que cuando dos cantidades tienen signos iguales se suman, cuando tienen signos diferentes se restan. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos varios términos que tienen signos tanto positivos como negativos? En este caso, lo que podemos hacer es agrupar todos los términos que tengan el mismo signo en un lado, aprovechando la primera parte de la regla que dice que si tienen el mismo signo se suman. Entonces podemos agrupar por un lado todos los que sean positivos y sumamos sus coeficientes, atendiendo a lo que dice la primera parte de la regla de los signos. Por otro lado, podemos agrupar los términos que tengan signo negativo por la misma razón, y luego aplicamos la segunda parte que dice que si los signos son diferentes, entonces se restan. Entonces aquí tenemos este término que es positivo, tenemos este que es positivo, y aquí tenemos este último término que, atendiendo a la regla, es positivo también, porque ya dijimos que cuando no tiene signo delante del número, entonces se entiende que es positivo. Pero aquí también vamos a aprovechar, porque al no tener coeficiente, recordamos que si el coeficiente no aparece junto a la base, se entiende que el coeficiente es 1. Vamos a ponerle el 1 para que no tengamos problema. Entonces, esos tres términos son positivos, y por lo tanto, al sumarlos, me debe dar entonces positivo el resultado parcial. Sumamos entonces los números, tenemos 6 más 2, 8, más 1, 9. Entonces, al sumar los términos semejantes positivos, me da 9, y la base es x cuadrada. Hacemos lo mismo ahora con los negativos. Aquí tenemos este que es negativo, este término también es negativo, y este término también es negativo. Hacemos lo mismo que hicimos con los positivos. Los vamos a sumar, pero sabemos que el resultado va a ser negativo. Lo escribimos de una vez y sumamos valores absolutos. 3
más 4, 7, más 2, 9. Y repetimos la base que es x cuadrada. Ahora sí, aplicamos la segunda parte de la regla que dice que si los coeficientes tienen signos diferentes, entonces restamos los valores absolutos. Aquí los valores absolutos son 9 y 9, sería 9 menos 9 me da 0. Y repetimos la misma base. Atendiendo entonces al procedimiento y a la regla, este sería el resultado. ¿Qué ocurre? Que cuando el coeficiente es 0, entonces la regla dice que no se escriba solamente más que el 0, desprovisto de base. El resultado final entonces es 0 para esta suma. Aquí tenemos otra suma de monomios. Si hacemos una rápida inspección, vemos que no todos los términos son semejantes. Entonces lo que vamos a hacer es identificar cuáles son semejantes para que podamos efectuar la suma con ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos 5xy cuadrada. La base es xy cuadrada y voy a buscar algún término que tenga la misma base, porque en ese caso será semejante. Xy cuadrada, este es xy, no es semejante. Este es xy, tampoco es semejante. Aquí es x cuadrada y. No, porque la potencia la tiene aquí la y aquí la potencia la tiene x, entonces no son semejantes. Y el último término sí es semejante, es xy cuadrada y el último es xy cuadrada. Entonces vamos a hacer la suma de esos dos términos que son semejantes. Y aquí nos queda. Aplicamos la regla de los signos. Si los signos son diferentes de los coeficientes, entonces restamos valores absolutos. Restamos 6 menos 5 y eso me da 1. El mayor valor absoluto lo tiene el 6 y por lo tanto es positivo. El signo es positivo. Y la base es la misma, es x y cuadrada. Vamos a ver ahora el segundo término. Aquí tenemos xy. El tercero también es xy. Entonces este término es semejante con este otro. Y por lo tanto también podemos sumarlos. Los signos de ambos son iguales, negativo 2xy y negativo 8xy. Por lo tanto sumamos los valores absolutos. Esto nos da 10 la suma. Se conserva el signo del que tienen, en este caso es menos. Repetimos la base. Y solamente nos queda este término que no tienen con ninguno más con cuál sumarse. Lo repetimos tal y como está. 3x cuadrada y. Ya terminamos con la suma. Sin embargo, recordamos algunas reglas para la suma. La regla dice, los coeficientes unos, si tenemos base, entonces no se escriben. Aquí tenemos una base que es xy cuadrada y tenemos el coeficiente 1. Entonces el 1 es de acá. Puede no escribirse, de hecho no se debe escribir. La otra regla dice, si al comenzar la expresión el signo es positivo, el signo entonces puede no escribirse, o de hecho no se escribe. Entonces de aquí no escribimos el signo positivo ni el coeficiente 1, y por lo tanto el resultado me queda x y cuadrada menos 10xy más 3x cuadrada y. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de suma de monomios. Aquí tenemos ahora una suma de polinomios. Las características siguen siendo las mismas, solamente vamos a poder sumar los términos que sean semejantes. Ya dijimos cuáles son los términos semejantes y aquí lo que vamos a hacer solamente es agrupar los términos que sean semejantes en los polinomios. Estamos sumando aquí 3 polinomios.
Entonces vamos a buscar, aquí tenemos un término que es 2x cuadrada, y vamos a buscar dentro de los demás polinomios si existen más términos que tengan la misma base, que en este caso serán semejantes. Aquí tenemos menos 3x cuadrada y aquí tenemos 9x cuadrada. Esos tres términos son semejantes y por lo tanto podemos sumarlos. Aplicamos la regla de los signos. Como tenemos aquí positivo el primero, negativo el segundo y positivo el tercero, podemos sumar los que tienen signos iguales. En este caso el 2 con el 9 son positivos. Al sumar dos cantidades que tienen signos iguales, los valores absolutos se van a sumar y eso me daría más 2 más 9 me da más 11. Más 11 menos 3, lo voy a escribir aquí, más 11 menos 3, eso me da 8. La base es x cuadrada. Ese es el resultado de sumar esos primeros términos. Voy a hacer algo semejante con los demás. Aquí tengo más 3x. Aquí tenemos más 2x. Y aquí tenemos menos 6x. Hacemos lo mismo. Aquí tengo positivo 3x, positivo 2x y negativo 6x. Puedo sumar las cantidades que tienen coeficientes con signos iguales. En este caso, más 3 más 2 me da más 5. Y aquí tengo menos 6. Signos diferentes se restan, me da 1. El signo es el del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es menos, y la base es x. Y por último tengo aquí unos coeficientes que no tienen letras, o sea, no tienen base, que es en este caso el menos 2, el 7 y el 8. Hacemos lo mismo, los que tengan signos iguales los sumamos. En este caso el 7 y el 8 tienen signo positivo los dos y eso me da más 15. Y el otro es menos 2. Aplicamos la regla de los signos. Signos diferentes se restan los valores absolutos, en este caso es 13. El signo del mayor valor absoluto es positivo. Y entonces estos son los resultados parciales de la suma. Finalmente entonces eso debe ser 8x cuadrada menos 1x más 13. Aplicamos la regla algebraica que dice que si el coeficiente es 1, no se escribe dicho número. Y entonces finalmente el resultado me queda 8x cuadrada menos x más 13. Y ese es el resultado de la suma de esos polinomios. Finalmente tenemos aquí otro ejemplo, también de una suma de polinomios. En este caso lo vamos a hacer de otra manera. Lo que puedo hacer aquí es escribir todos los términos del primer polinomio, tal y como están. Aquí escribiría 3x cuadrada menos 6x más 1. Ahora, voy a escribir los términos del segundo polinomio, pero acomodándolos, ordenándolos con respecto al que acabo de escribir,
procurando que los términos semejantes me queden en columna unos sobre otros. Por ejemplo, aquí tengo más 7x. Este término lo voy a escribir debajo del término que es semejante, o sea que tiene la misma base. En este caso sería aquí debajo del 6x. Tendría 7x. Luego tengo aquí menos x cuadrada. La base x cuadrada la tengo en el primer término. Y aquí escribiría entonces menos. Voy a escribir aquí menos 1 x cuadrada. Aquí me estoy aprovechando de colocar el coeficiente para que porque si no somos muy dados a pensar que al no haber coeficiente lo llamamos 0. Recordamos que cuando es 0 no se escribe ni siquiera la base. Aquí tenemos menos 9, lo voy a escribir debajo del número que no tiene letras. Aquí sería menos 9. Ya ordenamos todos los términos. Ahora voy a ordenar los términos del último polinomio. Aquí tengo 5x cuadrada, que en este caso es positivo. Lo voy a escribir aquí. Positivo 5x cuadrada. Luego tenemos más 3x, va debajo del 7. Más 3x. Y finalmente aquí tengo menos 1. Escribimos aquí menos 1. Colocamos una línea acá. Y ahora vamos a trabajar con los coeficientes, recordando que al resultado le vamos a agregar solamente la base. Sumamos aquí el 3 con el 5 porque tienen ambos signos positivos. El resultado sería positivo. Más 3 más 5 me da más 8. Más 8 menos 1 me da 7. Más 8 es más grande que menos 1 y por lo tanto esto va a llevar signo positivo, 7. Repetimos la base. Sumamos los términos que siguen. Aquí tenemos positivo 7 y positivo 3. Más 7 más 3 me da más 10. Más 10 menos 6. Restamos por ser signos diferentes el más 10 con el menos 6. Más 10 es más grande, me da más 4. Repetimos la base. Y finalmente, menos 9 menos 1 se suman porque tienen signos iguales. El resultado es menos 10. Menos 10 más 1 se restan, me da 9. Y el signo del número mayor, en este caso menos 10, es mayor que más 1 y por lo tanto es negativo. Aplicamos la regla de los signos aquí. Al comenzar a escribir una expresión, si es positiva no se escribe. Y por lo tanto solamente me quedaría 7x cuadrada más 4x menos 9. Entonces aquí vimos otra manera en que podemos ordenar los polinomios para efectuar la suma. Bueno, espero que con estos ejemplos podamos entender un poquito más la suma algebraica. Vamos a ver ahora cómo se realiza la resta algebraica. Aquí tenemos unos términos que también son semejantes. La condición que tenemos para la suma es la misma que para la resta. Para que podamos restar términos tienen que ser semejantes. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos que agregar un concepto que se llama simétrico. Simétrico de una cantidad es aquella cantidad pero con el signo diferente. O sea, son cantidades que tienen el mismo valor absoluto pero tienen el signo contrario. Aquí por ejemplo, si yo tuviera la cantidad que es positivo 6, su simétrico sería negativo 6. Si yo tuviera la cantidad negativo 15, su simétrico sería entonces positivo 15. ¿Está claro? Bueno, una vez aclarado lo que es simétrico, la resta se puede realizar, pero sumando el simétrico del sustraendo.
recordamos los nombres que reciben las cantidades que aparecen en la operación de resta. La cantidad a la cual se le va a restar algo se le llama minuendo, y a la cantidad que va a ser restada de esa cantidad se llama sustraendo. Vamos, en álgebra el sustraendo es la cantidad a la cual antecede el signo de resta. Aquí, por ejemplo, el signo de menos que me indica la operación de restar está afectando a este término. Entonces, ese es el término sustraendo. Para que podamos realizar la suma, entonces lo que hacemos es sumarle a esa cantidad minuendo, que es menos 3x cuadrada. A esta cantidad le vamos a sumar aquí cambiamos el signo de restar por una suma, solamente que en lugar de restar esta cantidad vamos a sumarle su simétrico, y dijimos que el simétrico se obtiene solamente cambiando de signo. Aquí tiene signo más, aquí escribiríamos menos 5x cuadrada y eso es todo. Ahora simplemente vamos a efectuar la suma algebraica de estos términos que son semejantes. Aquí me faltó ponerle aquí está x cuadrada y 5x cuadrada y. Como ambos coeficientes son negativos, recordamos que si los signos son iguales se suman las cantidades y se repite el signo. Sumamos 3,5 y me da 8, y la base es x cuadrada y hicimos una recta de esos términos que son semejantes. Aquí tenemos estos otros términos. Lo mismo, al minuendo, recordamos, el minuendo es el término que no le antecede el signo de menos en la operación de resta. Entonces, ese es el término el cual vamos a sumar, pero el simétrico. Este lo repetimos como está, queda 3a cuadrada b, cambiamos el signo menos por el signo más, y escribimos el simétrico, negativo 5a cuadrada b. Una vez hecho esto, se reduce a una simple suma de términos semejantes. Aplicamos la regla de los signos. Signos diferentes se restan. 5 menos 3 nos da 2. El signo del número mayor es el signo negativo del 5. Y la base se repite. A cuadrada b. Y ahí tenemos la resta de términos semejantes. Aquí tenemos esta otra operación. Aquí vamos a observar que el signo menos ahora está afectando el primer término, mientras que el segundo antecede el signo más, de tal suerte que en este caso el sustraendo es ese término. ¿Por qué? Porque a ese es el que le antecede el signo menos de la operación resta. Entonces lo que hacemos es a este segundo término, que en este caso es el minuendo, lo escribimos como tal, x cuadrada y más, y ahora vamos a escribir el simétrico de 8x cuadrada y. El simétrico es cambiando el signo, 8x cuadrada y ahora sí hacemos simplemente la suma algebraica de términos semejantes. Signos diferentes se restan. El signo de mayor valor absoluto es el del 8,
negativo y la base es x cuadrada y. Y así nos queda el resultado de esta resta. Aquí tenemos ahora dos términos, pero con una característica. Si nos fijamos en esta operación, ambos términos están precedidos por el signo menos, que me indica resta. ¿Qué voy a hacer en este caso? Pues en este caso, por ese signo que aparece en este primer término, le voy a cambiar por el signo más, que sería de una suma, que al final de cuentas se la voy a quitar. Aquí sería más. Le voy a cambiar de signo al término que está dentro del paréntesis por la regla que me dice que si quiero restar tengo que sumar el simétrico. El simétrico de menos 6 a cuarta b cúbica es positivo 6 a cuarta b cúbica. Ahora, este segundo término también está precedido por un signo de menos, de resta. Entonces voy a sumar, cambio el signo de la operación, está por suma, y aquí lo que voy a hacer es escribir el simétrico de 7, que sería menos 7 a cuarta b cúbica. Y ahora eso se vuelve una simple suma. El signo más aquí puedo omitirlo. Yo lo puse para que no haya problema, pero lo podemos omitir. Y esto nos queda así entonces. Y continuamos. Signos diferentes se restan. 6 menos 7 es mayor a 7, me da menos 1. Y la base es a cuarta b cúbica. Aquí el signo menos se mantiene, el coeficiente 1 se elimina y el resultado es menos a cuarta b cúbica. Entonces podemos observar que el procedimiento solamente es identificar cuál es el término sustrayendo para cambiarle de signo a ese término y convertir la resta en una suma. Sería una suma de simétricos. Lo mismo ocurre cuando hacemos la suma de polinomios. En este caso, el polinomio será uno será menguando, el otro será sustrayendo, y el procedimiento es el mismo. Vamos a hacer solamente un ejemplo de polinomios, porque prácticamente la regla de los signos es la misma, y todo se reduce entonces a sumar el simétrico del sustrayendo. Aquí tenemos esta combinación de sumas y de restas de polinomios. Aquí observamos que este primer polinomio está antecedido por el signo menos, lo cual me indica que todos los términos que están contenidos dentro del paréntesis van a cambiar de signo para obtener los simétricos de cada uno de los términos. Y lo mismo ocurre con el tercer polinomio. El segundo conserva su signo. Vamos a hacer esa conversión. Entonces, por este signo menos que tengo acá, voy a cambiarle de signo a todos estos términos y los voy a ir acomodando para hacer la suma algebraica. Entonces tengo negativo 5x cuadrada, va a quedar positivo 5x cuadrado. Ahora, aquí tengo más 8x. Como estoy escribiendo el simétrico, va a quedar menos 8x. Y por último, aquí tengo más 3. Como estoy obteniendo el simétrico, voy a poner menos 3. El segundo polinomio, como está precedido del signo más, este no va a afectarse. Voy a repetir solamente ordenando los términos uno debajo del otro, pero sin cambiar de signo. Volvemos a lo mismo, solamente cambio de signo
los que estén precedidos por el signo menos en la operación resta. Aquí me queda entonces 3x cuadrada menos 6x más 4. Repetimos, ese segundo término, polinomio, no cambia de signo porque le antecede el signo de más. Este tercer polinomio también está precedido del signo menos, lo cual significa que cuando yo los ordene aquí debajo, los términos van a ir cambiando de signo para obtener los simétricos. Aquí me quedaría entonces menos 2x cuadrada. Este menos 7x va a cambiar de signo, más 7x. Este más 4 cambia de signo, menos 4. Y ahora solamente hacemos simplemente una suma algebraica. La regla de los signos. Aquí me queda 5 más 3, 8. Se suma porque tienen signos iguales. Más 8 menos 2 nos queda 6. 8 es positivo y es mayor que menos 2. Me queda entonces positivo 6x cuadrada. Paso a la segunda columna. Menos 8 y menos 6 tienen signos iguales, se suman y me da menos 14. Menos 14 más 7 se restan, a 14 le quitamos 7 y nos queda 7. Como menos 14 es mayor valor absoluto que más 7, el signo que voy a poner aquí es menos. Repetimos la base. Y finalmente aquí, menos 3 menos 4 me da menos 7. Con este me da menos 7. Menos 7 más 4 me da 3. Como menos 7 es más grande que más 4 en valor absoluto, el signo es negativo. Y así me queda entonces la resta algebraica. Recordamos entonces que la única diferencia entre la suma y la resta es que al polinomio o a la expresión que represente el sustraendo, lo que hacemos es sumar el simétrico. Eso es todo entonces en cuanto a la resta.